Señor, damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor y que ésta llegue a los corazones que tengan la necesidad para gloria de su nombre. Dios les bendiga nuevamente y les invito a estar en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, la epístola a los Hebreos. Para que se le haga fácil, vaya de atrás hacia adelante, porque así se le va a hacer más fácil encontrarla. Busque por ahí, gloria al Señor. Y si se encuentra con Apocalipsis, va a encontrar a Juan, va a encontrar a Pedro y por ahí Santiago y ahí va a tener a los Hebreos. Gloria a Cristo, aleluya. La carta a los Hebreos, el capítulo 12. Primero y segundo el verso, 1 y 2. La carta a los Hebreos, capítulo 12. Amén. Verso 1 y verso 2. Gloria al Señor. Aleluya. Vaya hacia atrás y se le va a hacer más fácil. Gloria al Señor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Levante sus manos y agradézcale al Señor esta hermosa palabra. Ya hemos orado, hemos confiado en el Señor, el que Él va a hablar a nuestras vidas a través de esta palabra. Gloria al Señor, que nuestra mente y corazón estén conectados para recibir la palabra del Señor. Aleluya, gracias te damos, Señor. Toda la gloria es para ti. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Vamos a estar ubicados aquí en este capítulo, en esta epístola, y tenemos como título, por lo general, yo no pongo título, pero hoy voy a ponerles un título: La carrera de la fe. Es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Estamos ubicados en la epístola a los Hebreos. Esta epístola tiene algo particular y es que hasta el día de hoy no hay con certeza, aunque el 95% de los estudiosos de la Biblia la dan por sentado de que es del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no tenemos totalmente certeza. Yo soy de ese 95% que creo que le escribió Pablo. Algunos creen que le escribió Apolo, del de Alejandría, pero eso no le quita autoridad a esta palabra. Así que si escucha que dije Pablo, pues gócese, porque de verdad pues no lo tenemos con certeza, aunque hay unos términos que son usados por el apóstol Pablo. Las epístolas son cartas. Cuando usted vaya a la Biblia y pase el libro de los Hechos, pues se va a encontrar un sinnúmero de epístolas. Obviamente no tenían iPhone, no tenían teléfono, así que la manera de comunicarse era a través de de las cartas, como lo hacían en el pasado. Bueno, yo tenía una abuelita que esperaba todos los meses una carta de su hijo y de su hija que vivían fuera de Puerto Rico. Era lo que se tenía para comunicarse. Así que cuando vemos la palabra epístola, es una carta, es un escrito que los líderes de aquel tiempo de la iglesia le escribían a otras comunidades de fe, gloria al Señor, en diferentes situaciones. Incluso ya la Biblia castellana da por sentado al apóstol Pablo, lo designa como su autor. Esta epístola, esta carta, hay unas cartas particulares. Es una epístola que tiene la característica que todo gira alrededor de Cristo. Es lo que llamamos cristocéntrica. Ese es el tema que se va a hablar desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Obviamente va dirigida, tiene ya por su nombre, a los hebreos. Los hebreos son los israelitas y los judíos. No va dirigida a los gentiles. Corintios va dirigida a los gentiles. Efesios va dirigida a los gentiles. Filipenses va dirigida a otro pueblo, a los gentiles, pero esta epístola, como la de los romanos, que aunque iba para los romanos, son bien cristocéntricas, va dirigida específicamente a los judíos, a los hebreos, y sobre todo a los judíos cristianos,
que eran los menos, gloria al Señor, porque no todos los judíos creyeron en Cristo. Así que esta epístola lo que nos va a hablar es de Cristo en su totalidad. Hay cartas como la que se le escribió a los Corintios, que el apóstol Pablo resolvió problemas que habían en esa congregación, problemas de índole moral, situaciones particulares. A la de los filipenses, él corrigió a dos hermanitas que tenían unos conflictos, ¿verdad? Evodia y Sintique tenían unos conflictos y él les escribió: en esta carta no se resuelve ningún conflicto de hermanos de la congregación. Es totalmente dirigida a los hermanos creyentes judíos para que se ubicaran, no se salieran del carril donde tenían que estar en términos de quién era Cristo. Así que esta carta comienza el capítulo 12. Recuerde que nuestra Biblia está dividida por capítulos, pero aquello era un escrito en su totalidad. El capítulo 12 comienza con el 1, por tanto. Cuando usamos esa expresión de por tanto, es que vamos a hacer referencia a lo que ocurre en el capítulo anterior. Así que ese por tanto es conectarlo a usted. Oye, te dije esto, esto y esto, por tanto ahora te voy a decir esto otro. Era como una conexión. El apóstol Pablo, si le escribió Pablo, que es lo que yo casi estoy convencida, utilizaba mucho, vamos a quitar a Pablo, pero la escritura en las epístolas se utiliza mucho la metáfora de las carreras. Hacer una comparación de la vida cristiana con una carrera, con un evento de carrera. ¿Por qué? Porque es en países, ¿verdad? En lugares como Corinto, Atenas, donde se hacen los primeros Juegos Olímpicos que tanto celebra el mundo de cada 4 años. Así que se practicaba mucho el atletismo, las carreras. Y no eran como en el Teodoro Moscoso o de un pueblo a otro. Esas carreras se hacían en un estadio, ¿no? Como algunas le llamaban un circo. Pero en ahí era que se realizaban esas carreras. Y todo el mundo, eso era muy famoso, era muy conocido, era muy practicado el atletismo. Así que Pablo, en muchas de sus enseñanzas en las cartas que escribió en diferentes momentos, utilizó el término de carrera. Lo encontramos en 1 Corintios 9:24, cuando Pablo dice: todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que tú lo alcances. Eso le dijo Pablo a los corintios. Oye, todos salieron corriendo, pero solo uno se va a llevar el premio. Y luego le dijo a los de Gálatas: ¿qué les pasó? Vosotros corríais bien. ¿Quién te estorbó para que te salieras de la carrera? Le dijo a los de Gálatas. Y a los de Filipenses les dijo: así que yo podré gloriarme en el día de Cristo de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. O sea que el término de correr, de carrera, Pablo lo utilizaba mucho. Así que gloria al Señor. Y Pablo siempre enfatizaba: si empiezas la carrera, termínala. Si la empezaste bien, termínala ¿cómo? Termínala bien. Así que, por tanto, el verso 12, que es el que vamos a ubicar, le dije que era un enlace. Cuando él lo comienza, dice: por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Te estoy diciendo que te vas a ubicar en lo que ya te dije anteriormente para que entiendas lo que te voy a explicar ahora. Es como lo que le está diciendo. Ya que te dije esto, te voy a explicar por qué te dije esto. Así que, por esa razón, si yo voy a hablar del capítulo 12, tengo que irme al capítulo ¿qué? Tengo que irme al capítulo 11. Para que podamos entenderlo. ¿Sabes qué? Aquí tenemos que dice la expresión nube. Tenemos testigos, 2 palabras clave. Tenemos testigos y tenemos nube. Cuando usted busca la definición de esta palabra nube, no es la nube del cielo, significa en griego cantidad. Tenemos una gran cantidad de testigos. Esas nubes de testigos no son las del cielo, son una gran cantidad de testigos. Es lo que hablamos del contexto. Mire, yo le voy a dar un consejo a usted. Todos debemos de estudiar la palabra del Señor. Pero cuando usted estudia la palabra del Señor o usted escucha una predicación y usted se quede con una duda, hace años, dimos unos estudios aquí cuando dábamos escuela bíblica los domingos, se daba temprano y luego era el culto.
y estudiamos la historia de Nínive y cómo, ¿verdad?, Dios tuvo misericordia de esa nación. Y se acabó el estudio. Pasó el tiempo y en una predicación, yo no recuerdo si fue una predicación o otro estudio, yo menciono que Nínive fue destruida. Pero ¿qué sucede? Hacía meses que yo había dicho que Dios había perdonado a Nínive. Así que había un hermano que daba la impresión que estaba medio dormido en la clase bíblica, pero no estaba dormido. Él me llamó y me dijo a mí a los días, yo me quedé confundido. O Dios los perdonó o Dios los mató. Porque hace unos meses Jonás fue y le predicó y se ayunaron y se arrepintieron. Y ahora tú dices que fueron destruidos. Se llama el contexto. En el tiempo de Jonás se arrepintieron. Luego, otra generación volvió a lo mismo y fueron destruidos porque no se arrepintieron. Así que las dos enseñanzas fueron correctas. Pues usted tiene que tener un contexto. ¿Cómo yo voy a saber que Jesús está diciendo, voy pues a preparar lugar si yo no me voy a los versos anteriores? Siempre que usted llegue a su casa y estudie un texto, mire, trate de leer el capítulo completo. Si no lo puede leer completo, por lo menos coja los primeros 5 hacia arriba y los primeros 5 hacia abajo para que tenga usted un cuadro claro de lo que está pasando. Porque si no, usted no va a entender. Incluso en el idioma de nosotros, que hay unas palabras, no es que le voy a dar gramática ni nada por el estilo, que se llaman homógrafos, o palabras, y son palabras que son iguales, se escriben iguales, se pronuncian iguales, pero tienen significados diferentes. Y yo me tengo que dejar llevar por el contexto para yo saber y entender cómo usarla. Si yo les digo a ustedes, vamos a poner como un ejemplo, Jorge, cuando pase me recoge, estoy sentada en el banco en la plaza, esperándote, al lado de la fuente. Pues Jorge va a llegar a una plaza y me va a buscar en esa plaza. Pero si yo le digo a Jorge, espera un momento que estoy en el banco depositando un cheque en la fila, Jorge no me va a buscar en la plaza. Porque mi oración le dijo a Jorge, con el contexto de toda mi oración, en qué banco yo estaba, en una sucursal donde se trabaja con dinero, donde hay, ¿verdad?, movimiento de dinero. No es el banco de la plaza, que lo que estoy escogiendo aire al lado de la fuente, pero es la misma palabra, es banco. ¿Cómo él supo dónde yo estaba? Por la totalidad de la oración. Pues para yo entender el capítulo 12, yo me tengo que ir al capítulo 11 y yo tratar de entender cuáles son esos testigos de los que él habla. ¿Cuáles son los testigos que el apóstol Pablo o el que escribió la epístola está hablando? Tenemos una gran nube de testigos. Pues ¿sabe quiénes son los testigos? Los del capítulo 11. Y es un tipo de metáfora, ¿verdad? Y en el capítulo 11 le hemos llamado, los que han estudiado y han leído ese capítulo, le llaman que ahí están los héroes de la fe, la galería de la fe, el salón de la fama de la fe, porque el apóstol cuando escribe comienza el término en el capítulo 11 y verso 1, empieza definiendo lo que es fe. Y en ese verso 1, ese texto que sabemos todos, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las que no se ven. Y por ahí el apóstol sigue mencionando que por la fe fue hecho el universo, por la palabra. Mire que hay gente que piensa que fueron que dos cosas explotaron y hubo un Big Bang. Y en ese Big Bang todo apareció. Hay que tener fe para creer ese paquete. Hay que tener fe. Mire, eso sí que hay que tener fe para pensar que no sabemos cómo esas moléculas, esos átomos explotaron, de dónde salieron. Usted tiene que tener mucha fe. Pero Pablo, o el que escribió la epístola, dice, pero que todo fue el universo constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pero entonces cuando Pablo sigue hablando, dice, y empieza a darnos una lista de personajes del Antiguo Testamento. Y esos personajes del Antiguo Testamento es lo que llamamos el Salón de la Fama de la Fe.
Ustedes saben que hay salón de la fama de la música, del deporte, del arte, de todo lo que usted quiera. Yo todavía no he podido estar en ningún salón de la fama, quizá del Escobí y el Mapo, pero no tiene ningún salón de la fama. Pero hay gente que están en los salones de la fama y por eso lucha, porque ven sus récords, si es deporte, si es de música, pues de lo que sea. Así que tenemos unos testigos que dice Pablo del capítulo 12 y nos vamos al capítulo 11 para conocer esos testigos. Yo no tengo el tiempo para hablarle de todos los testigos, yo sí les voy se los voy a nombrar. Él empieza con 3 primeros héroes del comienzo de la creación, de cuando el mundo comenzó, y menciona a Abel. Sabemos que Abel fue el primero que hizo un sacrificio de excelencia que le costó la vida. Luego menciona a Enoc, que la Biblia dice que caminó con Dios y se lo llevó Dios. Casi nada dice de Enoc. No sabemos la esposa, los hijos, dónde vivía, qué comía, nada. Lo que decía era que tenía una buena relación con Dios, caminó con él y él se lo llevó. ¿Qué más usted necesita saber de Enoc? Nada más necesitamos saber. Noé, que fue el pregonero de justicia. Usted sabe que Noé fue el predicador que más años predicó. No hay ningún predicador que le haya ganado a Noé. Predicó Carmín, ¿cuántos años? 120 años predicó Noé. ¿Sabe qué es el predicador que menos convertidos ha tenido? 8. Y por obligación. Porque era la familia ahí. Pero predicó 120, así que usted no se preocupe, siga predicando, que van a ser más de 8. Gloria al Señor. Luego que él termina con esos 3 personajes, llega a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Los menciona a los 3 como héroes de la fe. Abraham como el padre de la fe, el padre de la nación hebrea. Su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y Jacob, el hombre que Dios utiliza para hacer las 12 tribus de Israel. Y por ahí él sigue, perdónenme las damas, porque en los héroes de la fe está Sara. Está Sara, hermana Paula, no estamos afuera. Hay también una heroína, gloria al Señor. Y ahí tenemos a Sara, que con la edad que tenía, Dios le dio la fuerza para concebir un hijo y darlo a luz, que esto no estaba fácil. Y no solamente Sara, si vamos a el capítulo, tenemos a Rahab, que también es mencionada en el capítulo. Y luego que termina con los patriarcas, estoy hablándole de los testigos. Llegamos a los testigos que menciona el apóstol, a Moisés y a sus padres, que lo vieron tan gordito y lindo. Gloria a Dios que nació bonito y lindo. Y dijeron, ay, él está tan lindo, no lo tiremos por el río. No lo ahoguemos, no lo matemos. Y lo escondieron hasta que le salvaron su vida. Después tenemos a Josué, ese muchacho persistente que no se quitó. Luego que terminamos con los 2 libertadores, los que guiaron al pueblo, el escritor del capítulo 11, el escritor de la carta a los hebreos, menciona a los jueces, a Gedeón. No habían rey en Israel, los dirigían por grupos jueces, Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Luego entramos a las monarquías y él cubre a David y a Samuel. Y hasta ahí se queda, aunque hace mención de unos eventos que entendemos que está hablando de Daniel y de sus compañeros. Pero en resumen, esos son todos los héroes. Todos los héroes que él está mencionando y los identifica por su fe. Mire todos los que yo le mencioné. Pero llega un momento que él se da cuenta que no hay página y ya le dolía la pluma de tanto escribir. Ya había escrito tanto y seguían apareciendo más. Todos ellos son del Antiguo Testamento. Que él dice, y él viene y dice, para conectarme con el 12, donde dice, fueron apedreados, que no pone nombre, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Oye, todos los héroes de la fe también le pasan estas cosas. Qué cosas terribles, esta gente tenía fe. Y le pasaron todas estas cosas, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque lo prometido llegó en el Nuevo Testamento. Ellos vivieron con una fe como viendo al invisible, pero el visible llegó con Jesús de Nazaret. Así que a pesar de la fe que ellos tuvieron, que se mantuvieron, usted y yo somos privilegiados
porque ellos sirvieron, adoraron a quien no conocieron, a Jesús, pero que estaba presente allí. Entonces ahora el apóstol nos dice, por tanto, con todos esos testigos, todos los que le mencioné, a Moisés, a David, a todos los jueces, a todos, que tenemos a todos esos testigos, y un testigo, le voy a definir lo que es un testigo, gloria al Señor, ¿verdad? Porque no quiero irme sin mencionarle la descripción que tiene la palabra de testigo. Un testigo es uno que ve y que da testimonio de ese evento, gloria al Señor. Así que un testigo es uno que da testimonio de algo, habla de lo que presenció y tiene conocimiento de algo. El testigo da fe. Así que el apóstol está diciendo, tenemos una nube, una gran cantidad de testigos que dan fe de todo lo que yo ahora les voy a explicar. Y no es que ellos están allá arriba mirando para acá abajo. No, ellos van a dar fe con su experiencia y usted y yo mirándolos así. Así que los van mencionando a cada uno de ellos. Estos testigos que nos dice estaban en desventaja, como yo le dije, no tenían la palabra. Estos testigos que yo mencioné no cogían la Biblia. Los martes no venían a escuela bíblica. El pastor no le daba culto los miércoles. Estos testigos no tenían al Espíritu Santo. Estos testigos tenían esa desventaja, gloria al Señor, pero se mantuvieron fieles. Abraham y Sara oyen la voz de Dios y le dicen, deja todo esto y vete a una tierra que yo te voy a dar. ¿Que deje qué? ¿Sabe que el papá de Abraham era rico? Abraham vivía en riqueza. Era un impío, pero vivía en riqueza. Y Dios le dijo, déjalo todo, no te lleves nada, vete sin nada. Así que imagínense a Moisés, que le dijo, no, estás en el palacio, sal del palacio, que ahora es que vamos. Así que quiere decir que estos hombres que eran testigos, sin tener lo que usted y yo tenemos, fueron fieles. Fueron fieles. Comenzaron una carrera y esa carrera la terminaron como viendo a quién, al invisible. Y ya usted no está viendo al invisible, usted ya vemos al visible, gloria al Señor. Así que estos testigos sufrieron muchísimo, pero alcanzaron la meta, gloria al Señor. Así que no nos pueden observar, pero nosotros los podemos observar a ellos. Nosotros podemos ver su estilo de vida. Incluso les leí un texto que dice, de los cuales el mundo no era digno de ellos. O sea que ellos son un ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Y cada uno de ellos cayó, tropezó, tuvo sus dificultades, pero el mundo no era digno de ellos. Así que comenzamos la carrera, ese es el título, la carrera de la fe. Así que el primer punto es que hay unos testigos que nos están diciendo, sigue corriendo, no te quites. Si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Nosotros no teníamos el estudio bíblico, nosotros no teníamos el Espíritu Santo, nosotros no teníamos carro a pila al culto, nosotros no teníamos mucha ropa, pero seguimos. Piensa en todo lo que usted tiene y por qué se va a quitar de la carrera. Ellos son nuestros testigos. Pero entonces, luego que el apóstol nos habla de los testigos, esta carrera tiene unos requisitos. Hoy en día se hacen muchos maratones para sacar fondos y demás. Y ahí el único requisito es que usted pague eso tiene un nombre, ¿verdad? Pero que usted pague la inscripción, exacto, la inscripción. Y corre todo el mundo. Aunque usted no esté en forma, aunque usted vaya con chancletas, porque, ¿verdad? Son carreras que se hacen para sacar fondos para una causa. Pero el que practique el atletismo no es lo mismo que el que va un día para sacar un fondo. Y el apóstol dice que esta carrera tiene requisitos. Y hay 3 requisitos de los cuales yo voy a hablar en esta mañana, que esto está corriendo rápido. Estos 3 requisitos son, número 1, despojarnos de todo peso. Número 2, despojarnos del pecado que nos asedia. Y número 3, correr la carrera con paciencia. Tengo que ir rapidito, el tiempo nos va llevando rápido. El peso. Pues si yo fuera a correr tengo serios problemas porque hay que eliminar unas cuantas libritas de sobrepeso.
Pero en este caso de que vamos a hablar de peso en la carrera, este peso al cual se refiere el apóstol que escribió la epístola, es quita todo peso, todo lo que te estorbe. El peso es lo que te estorba a correr. Y ahí no es pecado. Fíjate que él pasa pecado al otro término. El primero es peso. Y es que el peso no siempre es malo. Hay cosas buenas que terminan siendo un peso, pero son buenas, pero terminaron siendo un peso. Cuando tú vas a correr, vamos a poner un ejemplo. Tener un abrigo no es malo. ¿Es malo tener un abrigo? Claro que no. Eso es bueno. Pero tener un abrigo para correr es malo. ¿Es o no es? Ir al supermercado y salir con 4 bolsitas llenitas, 4 funditas, eso es bueno. Pero ir a la competencia con 4 fundas de compra del supermercado es malo. Y vamos a quitar la palabra malo. El abrigo, que es bueno, te estorba para correr. Las bolsas de compra que son buenas te estorban para correr. Quiere decir que hay cosas que no son malas, pero me van a estorbar para correr. ¿Escuchó? Me van a estorbar para correr. Las cosas malas son fáciles de detectar. El adulterio, la fornicación, la droga, todo eso es bien fácil. El problema es poder priorizar las que son buenas, pero pueden ser estorbo. Entonces, vamos rapidito a esta definición para que no nos confundamos. Hay cosas buenas que estorban. Un ejemplo, practicar deportes es bueno. Este muchacho es atleta. Este muchacho jugaba soccer y de todo. Este muchachito que está aquí, nuestro amado y querido Fabián. Y eso no es malo. Yo no sé cuántos más atletas hay aquí que corrieron o hicieron algo con su vida deportiva, pero el deporte no es malo. Que la gente salga por ahí, bueno, de chiquita en el río y cogiendo guayabas en un árbol. Pero el deporte no es malo. Pero si el deporte lo practicas todos los domingos y no vienes a la casa del Señor, lo que es bueno, que es el deporte, se convierte en un estorbo. No es lo mismo que lo practiques un domingo porque hubo una situación particular a que sea todos los domingos. Pero el deporte en sí no es malo. El apóstol dijo que no aprovecha para mucho, pero no dijo que era malo. No dijo que era pecado. Dijo que hicieras un balance. Así que si seguimos buscando, yo compartir con mi familia es bueno, pues este domingo hicieron una actividad en la isla, pues yo me fui con ellos ese domingo, pero mi familia no puede hacer actividad todos los domingos a la hora del culto. Mi familia es mala, eso es una bendición, pero lo que me va a estorbar es que voy a dejar de ir a la casa del Señor todos los domingos por estar con mi familia. ¿Me va entendiendo? No son malos, pero son estorbos. Te impiden avanzar en la carrera. El trabajo no es malo, es más bíblico. Tienes que trabajar. Dice que el que no trabaje, que no coma. Pero si el trabajo te quita la adoración a Dios, lo que es bueno que es el trabajo es un estorbo. Mi alma te alaba, Jesús. El ocio, el descanso es bueno. Imagínate que hasta Dios descansó. Dice que hizo la tierra y el 7º día descansó. Del Nuevo Testamento para acá, los apóstoles descansaban los domingos porque él había resucitado. Era el día de venir a la casa del Señor, de adorar al Señor. El ocio es bueno, descansar es bueno, pero si descansas toda la vida y no haces nada, lo que es bueno se convierte en un ¿qué? En un estorbo que no te va a dejar correr en tu vida espiritual. Quita todo peso, todo lo que estorbe en el camino. Nuestro afán debe estar centrado en mi prioridad. Y mi prioridad es la carrera de la fe que comencé el día que conocí a Cristo. Ese día que a través de la gracia, creí en la gracia y por medio de la fe, porque la fe nos salva. La fe es un medio que Dios dio para que usted creyera. Usted tiene que creer en Jesús, en su gracia, pedirle perdón y ese día usted arrancó a correr. Desde ese día usted empezó a correr, gloria al Señor. Unos llevan 40 años. ¿Cuánto tú llevas, Carmín? Corriendo. Carlos, ¿cuánto lleva Carmín corriendo?
73 años. Mire, esa mujer está como coco corriendo, como palma, gloria al Señor. Ay, no usar esos términos en esta época. Esta hermana sigue corriendo, gloria al Señor. La hermana Merce sigue corriendo, Goito sigue corriendo, hermano José Luis sigue corriendo. Estoy hablando de los que conozco que llevan muchos años. No voy a decir lo mío para no entrar en los años, gloria al Señor. Quita todo peso que te estorbe, porque esto es una carrera. Y con el abrigo, con las chancletas, con los tacos, tiene mucho peso. Con la mochila, tiene mucho peso. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos, sobre todo las damas? Yo amo las carteras grandes. Y a veces mi mamá me dice, nena, ¿pero qué tú llevas en esta cartera? ¿Y por qué esa cartera es tan grande? Pues mira, el día que tenga que correr por un fuego, no se la tendré que tirar porque es que ella es un estorbo. Es un estorbo. Pues todo lo que sea un estorbo, hermano, analice su vida. No es pecado, es lo que pesa. Es que pesa, hermano. Es que nos quita agilidad para seguir, ¿qué? Para seguir corriendo. Agiliza tus pasos. Agilízalos. Marta y María, que Edgardo las mencionó ahorita, Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba preparando arroz, habichuela, pollo, barriendo, pasando mapo, haciendo el dip, estaba todo. Y María estaba a los pies del maestro. Marta tenía mucho peso de actividades en el hogar que le impidieron disfrutar la presencia del maestro. Eso le fue a Marta un estorbo. ¿Sabe qué? Que después de ahí el maestro no volvió a esa casa. Después lo crucificaron. ¿Quién cogió la mejor parte? María. Que Jesús dijo, de la que no le va a ser quitada. Despójese de todo lo que le ocupa espacio. Peso, perdón. Y luego seguimos con el segundo punto. Le di el primero. El segundo, ay Dios mío. El segundo es el pecado. Y ya aquí es malo. Ya que no es el peso, que es bueno, pero se convierte en malo. Este comienza malo y sigue malo. Y dice que nos asedia. Y cuando a ti algo te asedia es que te rodea. Y cuando usted está rodeado, no puede avanzar, correr. Alguien que esté asediado, que lo tengan rodeado, no puede correr. Así que el apóstol dice, y despójate del pecado que te asedia. Ya como les dije, no es peso, es pecado. ¿Y sabe de cuál pecado nos tenemos que sacarlo y eliminarlo? El mío. El mío. Yo me voy a preocupar por el mío. Con mucho respeto, él puede ser mi hijo. Fabián se tiene que preocupar por el suyo. Porque es mi pecado el que no me deja correr a mí. El de Fabián no lo deja correr a él. Y hay veces que hay creyentes que dicen, yo no sigo hacia adelante porque como el pastor está peor que yo. Porque en esa iglesia todos son malos. Porque en esa iglesia no hay amor. Y empezamos a buscar a quién echarle la culpa cuando es mi pecado. Y mi pecado es el que impide que yo avance en la carrera. Y sabe una cosa, usted dirá, pero es que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. El día que conocimos a Jesús, Él nos perdonó de nuestros pecados, pero vamos en una carrera donde en algún momento podemos fallarle al Señor. Y no podemos decir, ay no, yo nunca he pecado, porque miren lo que dice el apóstol Juan cuando está hablando de ese término, dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que todos hemos pecado, que todos diariamente podemos pecar. Hay una ilustración de una niña que le dice al papá, papi, ¿yo puedo estar un año sin pecar? Ay, nena, eso está bien difícil. Papi, ¿tú crees que puedo estar un mes? No, lo veo difícil también. Papi, pues una semana, ¿yo puedo estar sin pecar? Bien complicado. Papi, pues un día, ¿yo puedo estar sin pecar? Bueno, quizás. Y una hora, también puede ser, a lo mejor sabemos no. Y cuando ella le dice, papi, ¿y un minuto puedo estar sin pecar? Y él le dijo, ay, nena, claro, un minuto puede estar cualquiera sin pecar. Y ella le dice, papi, pues el creyente tiene que vivir de minuto a minuto. De minuto a minuto. Todos estamos expuestos. Y él dice que el pecado me acecha, que me persigue por todos lados. Ya les dije que Juan dijo que si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios.
Pero luego Juan rápido dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. El problema del pecado no es que podamos pecar, es que no lo confesamos. Preocupémonos por el pecado no confesado, no por el pecado que confesamos. Si usted tuvo una situación, si usted le falló al Señor, a quien eso usted tiene que resolverlo es con el que lo va a perdonar. Él va a perdonarlo porque aquí dice que Él nos va a perdonar, pero lo tenemos que pedir. No hay algo más terrible que justificar mi pecado. Yo pequé por culpa del hermano niño. Yo pequé por culpa de mis compañeros de trabajo. Yo pequé, como dijo nuestro querido Adán, por culpa de la mujer que me diste. Yo pequé por culpa, dijo Eva, de la sinvergüenza serpiente que llegó tan bonita a hacerme un cuento. Y buscamos a quien echarle la culpa de nuestro pecado. El único pecado que Dios perdona es el que se confiesa. El pecado que se justifica nunca tendrá perdón. Pero si confesamos nuestro pecado, dijo Juan, Él es justo y bueno para perdonarnos. El pecado nos asedia, nos persigue, es pegajoso. Es como el crazy glue. Usted va a pegar una figurita y se pegan sus dedos y la figura se quedó despegada. Y usted tiene que estar después despegando el dedo. Así es el pecado, es pegajoso. Pero usted tiene que alejarse de él. Y si hemos tropezado, pídale perdón al Señor. ¿Por qué razón? Porque no va a poder correr la carrera de la fe. El pecado es un impedimento. El peso y el pecado. Yo no puedo hacer como el Galdo y el pastor. El domingo que viene sigo. Así que ustedes aguanten un poco más. Yo tengo que terminarlo, Gloria al Señor. Estoy bromeando, ¿no? Así que yo tengo que terminarlo. Sigamos firmes. Yo oí esta ilustración. Era un estudio que estaba dando una joven. Estaba hablando del pecado. Y un día lo dije en la escuela bíblica. Y Carmencita se rió muchísimo. Y la joven decía que es como un cerdito. Ella le puso cerdita. Ustedes saben que a los cerdos les gusta mucho el fango. Y ella decía, una cosa es que la cerdita pase por alrededor del fango y que algo salpique y te caiga encima y tú, ay Dios mío, perdóname, y lo limpie. Oiga, a que usted se tire de cabeza al lodo. Una cosa es que en el caminar se te pegue algo y que tú lo quites y le pidas al Señor. Otra cosa es que disfrutes el pecado. Otra cosa es que justifiques el pecado. Tienes que dejarlo fuera. Ese es uno de los requisitos para correr la carrera de la fe. Todo peso, todo pecado. Y que la corras de esta manera, con paciencia. Ay, como que la paciencia y correr no van juntos. Como que el que corre no es porque tiene paciencia. Cuando usted busca la definición de paciencia es perseverancia, es constancia. Quiere decir que los del capítulo 11, aquellos héroes de la fe, tuvieron paciencia, tuvieron constancia, perseveraron. La paciencia te hace perseverar. En el capítulo 11 nos decía, todos fueron afligidos, pero no dejaron de creer y de perseverar. La carrera en ocasiones va a venir con gozo. La carrera en ocasiones va a venir con momentos de triunfo. La carrera va a tener buenos momentos, pero la carrera va a tener difíciles momentos, momentos de prueba, momentos de dificultad. Pero no es el momento de salirte de la carrera, es de seguirla corriendo con paciencia, con perseverancia. El día que veas que todo es contrario a lo que tú esperas, persevera. Persevera, ten paciencia para correr esta carrera. No es que vayas rápido, es que seas constante. Es que seas constante, mi amado hermano. Constante no es, y Dios bendiga a todos los que pueden venir a la casa del Señor, porque en la semana no pueden, ¿verdad? Pues usted viene el domingo, gloria a Dios, pero sea constante. Constante en su casa,
con la lectura de la palabra, con la búsqueda del Señor, con la intimidad del Señor. Hay que ser constante. Yo no puedo coger esto solamente los domingos como un uniforme de trabajo y traérmela. Esta palabra tiene que ser una vivencia en mi vida. Si no, no vas a tener constancia ni perseverancia para llegar al final de la meta. Hay que ser constante. Yo tuve 2 abuelos que vivían en una guinda, en un lugar alto para los que viven en otro país. Un boricua es una guinda. Y todos los días para el culto, sin carro, a las 6 de la tarde, Goyita y Tuto seguían a pie hasta llegar a la iglesia. Y la constancia de esta gente como Carmín con 70 años aquí, como Merce, como Goito, como yo que era una niña, como la hermana Paula, es porque siguieron ahí no se quitaron. Se acababa el culto y tía Luisa decía, avancen que hermano Manuel se fue. Porque iba una trulla de mujeres de más de 20 con nenes pequeños a pie caminando desde la iglesia de hermano Juancho hasta nuestra casa. Pero había constancia, había perseverancia. ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy que no persevera? Hay que perseverar. ¿Que hay pruebas? Hay pruebas. ¿Que hay dificultades? Hay dificultades. Grandes, pequeñas, medianas. No quite lo que ahora le voy a hablar. Cuando él termina de decir los 3 requisitos, quita el peso, quita el pecado y ten paciencia, persevera, dice, puestos los ojos en Jesús. Como único se persevera es con los ojos puestos en Jesús. Usted y yo no tenemos los recursos para perseverar. Yo no los tengo. Yo no tengo recursos humanos para seguir aquí. Solo puesto los ojos en Jesús. Solo puesto los ojos en Jesús. Es como único. Mis recursos humanos no van a funcionar para yo terminar la carrera. ¿Qué evita que yo siga en la carrera? Cuando quito los ojos de Jesús. Cuando buscamos al que dejó la carrera, quitó los ojos de Jesús. No quite los ojos de Jesús. Yo no le puedo decir, incluso eso no estaba ni aquí, no sé ni por qué se los quiero mencionar, pero tenemos que poner los ojos en Jesús, no quitar la mirada de Él. Esto fue verídico. Es la película que hizo Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Yo leí, no le puedo dar los detalles porque no sé los nombres, pero se lo puedo resumir. El personaje que hizo de Barrabás es un actor británico. Y cuando él le llegó si quería participar en la película, pues él se emocionó. Pero cuando le llega el personaje que él iba a hacer, él le dio mucha molestia porque no quería ser Barrabás. Y él quería ser Pedro. Y él llama y trata de bregar con los que estaban encargados de la película, con el director, con Mel Gibson y todos los demás. Y él dijo, no, tu personaje es Barrabás. Cuando él le dan los papeles, Barrabás no habla. Más coraje le dio. Pero es que yo quiero hablar. No, pero es que no vas a hablar. Y él vuelve y escribe y le dice, pero ¿qué tú crees si añadimos esto a la escena? Porque yo quiero hablar, porque yo quiero tener, cuando me encuentre con Jesús, hablarle, gritarle. Y Mel Gibson le dice, no vas a hablar. Es sin hablar. Y él era un actor bien famoso en Inglaterra, bien famoso, para que saliera en una novela donde no voy a hablar. En una película, perdón. Cuando llega la filmación de la película, que se tardó mucho tiempo, él decía, pero ¿y por qué no me llevan? Porque yo me llaman. Y el que dirigía, que era el mismo que le escribió, Mel Gibson le dice, no. Tú solamente vas a ver el personaje de Jesús el día que grabemos la escena. Tú no la vas a practicar. Por ejemplo, los latigazos y lo demás se practicó hasta que salió bien. Cuando Jesús iba con la cruz, se practicó hasta que salió bien. Tu escena de cuando te enfrentes a Jesús, esa se va a hacer una sola vez y con esa nos vamos. Y él decía, pero ¿y qué le pasa a este hombre? Ese actor, que va a ser el personaje de Barrabás, él había tenido muchos vacíos existenciales, había ido al Tíbet a tratar de por la meditación, se había metido en muchas religiones orientales, había hecho muchas cosas, el budismo, porque él quería encontrar paz espiritual, él quería encontrarse con Dios, él quería saber qué era lo que había de la eternidad y él vivía en ese vacío.
le toca esta película, él dijo, mira, yo la voy a hacer porque estoy sin mucho presupuesto, así que vamos a hacerla, me van a pagar bien. El día de la escena, que es el único día que él ve cómo está Jesús y cuando se enfrentan a él, si usted ve la película, cuando él mira a Jesús, él no habla. Y ellos todos solamente se miran. Él cuenta en su testimonio que el día que él miró a ese Jesús, que no es Jesús, pero la escena, su vida cambió. Porque miró a lo que es un personaje de Jesús. Y él dice que en esos ojos él vio tanto amor, tanta compasión, tanta entrega, que es un actor. Y él era el que iban a salvar por él. Ese día se convirtió. Desde ese día empezó a leer la Biblia. Desde ese día comenzó a buscar a Dios y al día de hoy es un creyente. Porque miró a Jesús. Es que el apóstol dice, ¿sabes qué? Puesto los ojos en Jesús. Si miras a Edgardo, te sales de la carrera. Si me miras a mí, te sales de la carrera. Si miras tus problemas, te sales de la carrera. Si miras tus dificultades, te sales de la carrera. Pero si tienes los ojos en Jesús, que luego el escritor dice, autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabe qué es un autor? Un autor es el pionero, el que origina, el que da los primeros toques. ¿Sabe qué? Eso es Jesús, el que originó la fe. Y el consumidor es el que perfecciona. Quiere decir que si tú miras a Jesús, Él que es el original, el que te salvó, el que te va a perfeccionar. Puesto los ojos en Jesús. En Apocalipsis dice el principio y el fin, el autor y el consumador, el que comenzó la obra y el que la terminó. Puesto los ojos en el que comenzó y en el que terminó, vas a terminar la carrera. Vas a terminar la carrera. No hay por qué fallar en la carrera. Si mantienes la mirada. Mire, si miramos la gente que son piedra de tropiezo, si miramos la gente que no nos valora, si miramos la gente que nos critica, si miramos a la gente que nos hace la vida difícil, que no hace nada por usted, si usted se va a seguir con la cabeza abajo, mirando y mirando, mire, cuando Abraham fue a llevar a Isaac a sacrificar a su hijo, al único, hay un texto, hay una palabra que dice que cuando él iba caminando le dijo, Dios proveerá, y dice, y levantando la mirada. El salmista decía, los que miraron a él fueron alumbrados y sus ojos no fueron avergonzados. Hermano, mire a Cristo. Él es el que comenzó la obra y él es el que la va a terminar. Dios mío, yo tengo que terminar. Mantenga la mirada en el autor y en el consumador de su fe, en el que hizo la obra y la finalizó, en el que Apocalipsis dice que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que dijo, hecho está, el que puso el punto final, mi amado hermano. ¿Cómo estoy corriendo mi carrera de la fe? ¿Cómo la estoy corriendo? Mirando para todos los lados, todas las dificultades, todas las debilidades que tiene todo el mundo. No la puedo correr con peso, no la puedo correr con pecado y no la puedo correr si no tengo paciencia, perseverancia. No la puedo correr. Él es el que nos da la fuerza porque yo no tengo los recursos. Él es el autor y el consumador de mi fe. Y la Biblia dice que está en gozo, que a pesar de lo oprobio de Jesús, fíjese, que el apóstol habla de unos héroes de la fe, pero cuando llega al Nuevo Testamento dice, Él es el todo. Los 11 del capítulo 11 fueron grandes, pero Él que llegó hasta la cruz, Él es el más grande. Él es el más grande. Él es el grande, gloria al Señor. Nosotros somos su gozo. Mana Lucy, usted es el gozo del Señor. Carmín, tú eres el gozo del Señor. Mano Jorge, usted es el gozo del Señor. Mana Zoila, usted es el gozo del Señor. Cuando él piensa en lo que sufrió, en el oprobio que pasó, mira para usted y dice, ellos son mi gozo. En ellos mi gozo está cumplido. Nosotros somos su gozo. Somos su gozo. Finalizo. Ay, lo logré, finalicé. Un hombre, que quizás escribió,
que dijo a su hijo Timoteo: he peleado la buena batalla de la fe. Si usted creía que esta carrera era con aire acondicionado y mucho Gatorade, no. Esta carrera es una batalla, es una pelea. Mire que el apóstol Pablo habló de una armadura, y para cuando único usted necesita una armadura es para pelear, porque va a estar en guerra. El apóstol dijo: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Quizás este fue su testamento, lo último que Pablo escribió. Quizás cuando escribió esto, que estaba en la cárcel, estaban afuera martillando donde lo iban a matar. Quizás por la ventana Pablo estaba viendo los verdugos que le iban a cortar la cabeza. Quizás por la ventana estaban mirando la sierra que quizás lo iba a abrir por la mitad. Y ese hombre que tuvo, desde que él chocó con Jesús, camino a Damasco, no le quitó la mirada a Jesús. Desde que él lo conoció en Damasco, no le quitó la mirada a Jesús. Y dice la Biblia aquí que él dijo, esto lo dijo estando preso, y luego de esto fue que murió, que fue un mártir de la fe. Dice: he guardado la fe, por lo tanto me espera una corona, una corona. Esta carrera al final tiene una corona, y esa corona es la vida eterna. ¿Quién le garantiza eso en la tierra a usted? No hay nada en esta tierra que le garantice eternidad con Dios, solamente Jesús. Es el único. Y él dice: ay, que me dará el Señor juez justo. Pero le tengo una noticia. El apóstol Pablo dice: y no solo a mí, sino a quién, a todos los que esperan su venida. ¿Sabe qué? Nosotros no somos de los que retrocedemos, dijo el apóstol, para perdición, sino los que tenemos fe para preservación del alma. Corra la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde, y nuestro pastor Edgardo con nosotros.